Con motivo de un estudio sobre el amojonamiento y las piedras de Molina en Andatxa, se encontró que un pergamino de 1389, que se conservaba incompleto en el archivo de Roncesvalles, tenía su continuación en el archivo municipal de Cizurkil, a donde habría llegado seguramente con motivo de un pleito sobre límites de las posesiones de Roncesvalles en Andatxa con los vecinos de Cizurkil. Creo que ha sido un buen ejemplo de colaboración entre archivos privados y públicos y que, ante la imposibilidad de unir físicamente ese documento, la tecnología nos ha permitido unirlo digitalmente y, en este caso, cada uno tiene su parte, pero ambos tenemos el documento completo digitalmente, que siempre es un plus para los investigadores y para el propio patrimonio de ambos municipios. Para andar en este tema, hablarán a continuación don Viviano Esparza, prior de la Colegiata, sobre lo que es y supone Roncesvalles. Después, la alcaldesa de Usurbil, Agurtxane Solaberrieta Mesa, nos explicará lo que ha supuesto Roncesvalles y su dominio en la historia de su pueblo. Tras ella, el alcalde de Cizurkil, Iker Urruzuola Aizpurua, desgranará el contenido del documento reunido digitalmente y físicamente hoy aquí, que luego mostraremos ambos fragmentos. Y por último, Joseba Alonso Arratibel, del grupo de investigadores del Departamento de Tecnología de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, que estudió el documento, explicará cómo se llegó a encontrar y a relacionarlo con el de Cizurkil y disertará sobre el mismo. Gracias a todos por venir y les dejo con don Viviano Esparza. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Es una gozada, una alegría el teneros aquí en Roncesvalles, en este lugar tan emblemático a nivel europeo. Un lugar lleno de historia, donde se respira pues es historia, espiritualidad, pues por todos los poros, ¿no? Historia, pues ya en este lugar, podríamos decir brevísimamente, ¿no? Pasa una de las vías de la calzada romana importante, ¿no? Donde comunica todo lo que sería Europa con la península ibérica. Después, más adelante, pues podríamos hablar de la batalla de Roncesvalles, siglo VIII, y posteriormente, con el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela, surge el Camino de Santiago, y ese es el objetivo fundacional de esta colegiata, ¿no? En este lugar tan importante, tan histórico. Y bueno, pues una fundación donde ha ido adquiriendo, pues por concesiones reales, por donaciones de muchas personas, peregrinos, no peregrinos, que han pasado por este hospital, y fruto de ello, pues bueno, pues Roncesvalles ha ido teniendo diferentes encomiendas y diferentes propiedades por diferentes lugares, ¿no? Como que hoy nos ha reunido en el monte Andatxa, en Usurkil y Cizurkil. Bien, pues digo pues que hay muchas cosas que la realidad pues es realidad y no ficción, ¿no? Lo que vemos en las películas, ¿no? La unión de dos documentos y tal. Bien. Pues esto es una realidad aquí en el día de hoy, fruto de unos investigadores, y bueno, yo creo que es un día histórico, donde vamos a disfrutar, donde vamos a dar gracias, ¿no? Y alegrarnos todos por esta unidad, ¿no? Esta historia que nos ha unido y que, bueno, pues ha ido pues enriqueciendo, ¿no? La colegiata y también las poblaciones de Cizurkil y Usurkil. Pues sin más, os doy paso para que, bueno, pues expongáis
todo lo que habéis traído con mucho gozo. Eskerrik asko. Eta eguardion guztioi eta nola ez, denik eta behin eskerrak eman, guretzako ere egun berezia da gaurkoa, eskerrak eman, mai honen bueltan bildu garen guztioi, Viviano Esparza eta David Askorrueri, Orreagako priorea eta artxibozaina, ezkerrean dudan Iker Urruzola, Zizurkilgo alkatea, eta nola ez, Joseba Alonsori, Arantzadi elkarteko kidea, esango nuke guzti honen pizgarria eta Javi, mai honen bueltan, izate gaudenoi eskerrak, ez? Gaur, aurrez aipatu da bezala, dokumentu berezi bat aurkeztera goaz, historiak eta ikerketak ahalbidetu du zehar zeuden bi zati batzea, eta dokumentua batzearekin batera, ere prioreak esan duen bezala, 3 herri batu gaitu dokumentu horrek, ez? Orreaga, Zizurkil eta Usurbil. Eta nik, eskatu diate Orreagak gure herrian Usurbilen izan duen eragina azaltzea, eta hori egingo dut oso labur, ez? Josebarekin eta Javirekin lanean ari ginenean, hasi ginenean, eta emaitzak aurkeztean beraiek esaten zuten handatza bitxi geologikoa dela, eta nik esango nuke horretaz gain handatza mendiak altxor ugari dituela, aberastasun ugari dituela, eta aukera eta baliabide asko eskaini izan dituela mendez mende, eta eskaintzen jarraitzen duela, ez? Eta ez da kasualidadea, duela 7 mende baino gehiago, Orreaga, ez horretaz jabetu izana, eta urruti bada ere, Usurbilera, handatzara, etorri izana, mendi hori ustiatzera. Errotarri eta mugarriak aztertzen aritu dira Alonso eta Castro azken urteetan handatzan, eta esan dugun bezala, gure mendiak gordetzen duen ondare preziatuaren berri eman digute. Izan ere, nik esango nuke handatza zerbait balima da, handatza entziklopedia zabal bat dela, historia aurretik gaur arteko informazio guztia eskaintzen digun mendia dela, entziklopedia badela. Eta gainera, luxua da guretzako, horren ikerketan Arantzadi aritzea eta Arantzadirekin eskuz esku jardutea. Aipatu ikerlanean, 24 arrobi eta 132 errotarri topatu dituzte, gerora jarraitu dute lanean eta gehiago topatu dituzte. Nik esango nuke datu hauek erakusten dutela, antzinako Usurbildarren jarduera ekonomiko garrantzitsuetako bat izan zela argintza, edo harriaren lanketa, ez? Izan ere, handatzaren Usurbilgo aldean, iparraldeko isurian, errotarriak egiteko lehengai ona dagoelako, konglomeratua deritzona. Ikertzaileen esanetan, bakarra omen Gipuzkoan kalitatezko harria. Eta handatzan bertan topatu daenaz gain, hainbat dokumentu ere topatu dituzte bi ikerlari hauek, arrobiak ustiatzearen inguruko dokumentuak dira, eta dokumentu horietan jasotzen denaren arabera, itsasoz zein lurretik Usurbildik Gipuzkoara eta Euskal Herri osora esportatu ziren handatzan egindako errotarriak. Eta urte luzeetan, 225 urteko epean, langintza horretan aritu ziren Usurbilgo 50 familia. Eta ikerketan familia guzti horien, pertsona horien abizenak topatu dituzte. Beraz, biztan da, ondareaz ari garenean, patrimonioaz ari garenean, ondare inmaterialaz ere aritu behar degula, lanbidez aritu behar degula, eta kasu honetan badatu hauek erakusten dute, argintza, harriaren ustiaketa, arrobien ustiaketa,
izan zela usurbildar askoren lanbide eta jarduera ekonomiko garrantzitsu bat izan zela gure herrian. Eta errotarri ez gain Andatzak ere bestelako aukera batzuk eman ditu, eta nagusia izan da basoen kudeaketa, basoen ustiaketa, transumantziarako ere garrantzi berezia izan zuen Andatzak Orreagarentzat. Hori izan zen Orreagaren arrazoia Andatzara jotzeko. Eta esan behar da ere basogintzak gerora ere indar berezia hartu zuela, izan ere aginan, bazeuden ontziolak, 15-16 mende haietan asko, itsasontzi asko izan ziren aginako ontzioletan, Oria ibaian egin ziren ontziak, itsasontziak, eta hain zuzen ere itsasontzi horiek egiteko egurra, Andatzako basoetatik atera ziren, ez? Eta bada, bestelako jarduera bat ezain handia, baina gaur egun ere zetaola, itxe egiten zen sera, Andatzatik, ere izan zen jarduera, eta gaur egun ere bardaude horren arrastoak. Eta baita ere Andatza mendi urtsua da, ur asko du, kalidadezko ura du, eta hain zuzen ere lehengo herritarrek ere ur hori baliatu zuten zentralak ere egiteko. Beraz, ikusten da bezala Andatzak mendez mende garrantzia handia izan du usurbildarrentzat, eta baita ere inguruko herrietako herritarrentzat. Ikerketa honetan, errotarri ez gain, eta aipatu ditudan elementu hau ez gain ere mugarriak ikertu dira. Ikerketa hau abitu aurretik ezagutzen ziren 4 mugarri, eta Castrok eta Alonsok egindako lan honi esker, beste 2 mugarri berri ezagutu ditugu. Gipuzkoako zaharrenetarikoak, eta justu mugarri horiek dira 1600 urte baino lehenago jarritako mugarriak, ez? Leheno, prentsaurreko hasi aurretik ikuste genuen Orreagako ikurra, Kiribila eskuinaldera marrasten zuten lehen, 1600 aurretik, gerora hori aldatu zen eta ezkerraldera jartzen zuten, eta justu orain azkenengo 2 mugarri hauetan agertzen den Kiribil hori eskuinaldera dago, eta horregatikan ondorioztatu da 1600 urte baino lehenagoko mugarriak direla. Eta amaitzeko, nik mugarriak han darraite, eta mugarri hauek badira izan ginenaren lekukotza bat dira, eta gaur garenaren oinarri. Hasieran aipatu dugu elkarlanaz aritu gea, 3 herriak batzeaz, mugarriez ari gara, mugakide garen 2 herriaz, Zizurkil eta Usurbil, eta balio dezala lan honek, balio dezala elkarlan eder honek, 2 herrien arteko zubiak eraikitzen jarraitzeko, 2 herrien arteko harremanak estutu eta sakontzeko, eta non eta paraje eder batean, Andatzan. Besterik gabe, 1000 esker, esan bezala bai Josebari, bai Javiri, Andatzako ondarea sakonago ezagutzeko egin dezuen lan eskergagatik, eta baita ere Orreagako kideei gaur ekitaldi hau egiteko aukera eta plaza hau eskaini diguzuelako, eta noski ikerketa honetan eman diguzuen laguntzagatik. Eta orain, Ikerri emango diotitza. Eskerrik asko Agurtzane. Egun on guztioi, lehen hasieran aipatu dute gaur zerk bildu gaitun hemen, eta hemen, era berri honetan, digitalizazio era berri honetan, ikusten duzu hor, gure ezkerretaz, zuen eskuinetara, 1389ko dokumentu zahar historiko batek batu gaitu, beraz, badira 622 urte, pergamino hau sortu zela, gure herrian zenbait aldaketa ere ekarri zituena, eta hor jasotzen diren ebazpenetan ongi azaltzen dena. Gaur egunera etortzen bagara, Agurtzanek aipatu duen bezala, Zizurkil eta Usurbilen arteko mugaz
aipatzen da, hegoaldetik, Zizurkil hegoaldetik, Usurbilekin egiten du elkarkidetza, gara esango dugu, bai? Eta muga horiek edo eremu horiek zehazten ditu hemengo pergamino arrunt eder honek. Egia da, maiatzean zehar, Joseba Alonso, Javi Castro eta Hernando Arena Kultura Elkarteko kideen laguntzaz, izugarrizko ibilaldi ederra egin genuela mugarri horiek fisikoki begiz aurrez aurre ezagutzeko. Orduan Usurbildar eta Zizurkildarrek osatu denun halako taldetxo bat, eta Bakulo edo Kiribila hor ikusi genuen ezkerreta edo eskubita nola zen, eta hor gure begiez jabetu ginen noizkoak izan zitzezken. 1389 joan beharko genuke, beraz, Zizurkil gaur egungo mugak nolakoak ziren jakiteko. Urte hartako dokumentu horretan, liskar bati buruz hitz egiten du, Handatza Orreagaren jabetzako parte zen, eta Zizurkildar batzuek, liskar juridiko bat edo egin zuten, eta bertan finkatu zen, edo sententzia horretan finkatu ziren gaur egun ezagutzen ditugun mugak. Liskar izan zena, gaur elkartasuna adierazgarri izatea nahi dugu, Agurtzanerekin bat nator, esaten duenean, bi herrien arteko elkarkidetza sendotu eta indartu behar dugula, eta nola ez, Euskal Herriko historiarentzako hain garrantzitsua den Orreagako paraje hau ere, horren lekuko izan dadila. Dokumentu honek zehazten ditu mugak nondik nora doazen, eta esan dezakegu horrek erakusten digula gaur egungo Zizurkil zein dan, edo eremua bintzat zein dan, eta nondik gatozen jakitea oso garrantzitsua dela nora goazen bidea zehazteko, markatzeko. Eta une hau ere aprobetxatu nahiko nuke, nola ez, esker berezia azaltzeko Hernando Arena Kultura Elkarteari. Izugarrizko lana egiten dute, Zizurkilko historia eta ondarearen jakintza azaleratzen. Beraien lanari esker Zizurkildarrok are eta hobeto ezagutzen dugu Zizurkil, eta Zizurkil ezagutzeaz gain inguruko herriak ere ezagutzeko aukera ematen digu, eta harrotasun handiz esan genezake Hernando Arena Kultura Elkartea bezalako talde gehiago egongo balia, askoz ere jakintza handiago izango genukela norberaren baitan. Beraz, ez naiz nekatuko inoiz, zuei eskerrak emanez, gaur hemen bi zaudete, baina kide gehiago bazarate, beraz, gure esker eta harrotasun puntu hori egintzat zabal ezazu. Eta nola ez, azken hilabete urte terdi honetan edo, kasualidadez ezagutu ginen, Joseba, bai? Gure lehenengo legealdia da, eta lehenengo egunak ziren, udara eguna zen eguraldi hona zen egun hartan, eta halako batean udaletxera azaldu zinen pergamino batez galdezka, eta guk ere ezagutu pergamino hori, nuntz egon kajoi batean gordeta, eta ikusi bezin pronto esan zenun, bai, hau da, Orreagari falta zaion azkeneko zatia. Orduan gu ere, asko emozionatu ginen, eta Hernando Arena Kultura Elkartearekin harremanetan jarri, eta arrezkeroz lan izugarri egin dezute Zizurkilko mugarrien inguruan, eta eskerrak eman edizkiet, nik ere, bai Joseba Alonsori, eta bai Javi Castrori, Arantzadi Zientzia Elkarteko kidei, Zizurkilko mugarrien inguruan egin dezuen lan eskergatik, ondorengo behintzat utziko diegu dokumentazio polit bat, gure eremuak behintzat noraino iristen dien jakiteko. Eta ez naiz gehiago luzatuko, nahiko luzatu naizta. Joseba, zuri pasako dizutitza eta zuk asko hobeto esplikatuko diguzu ze jartzen duen dokumentu eder horretan. Muy buena. Primero tengo que agradecer por haber venido, no solo por venir. Perfecto. Hola. Pues muchas gracias
oportunidad de este documento, que es la primera vez. Vale. Es un documento que está partido. Luego lo explicaré exactamente cómo ha sido todo el proceso. Primero, en verdad es que yo soy una de las personas que más os animo. Muchos de vosotros me conocéis y lo que siempre he defendido ha sido el trabajo en equipo. Bascato, es que es mentira. Bueno, primero agradeceros a estos. Luego, ha sido un gran honor para nosotros, para Javi y para mí, el poder trabajar con nosotros. Esto es muy importante. Hemos sido capaces de analizar Andatxa. Nos ha encantado el trabajo de la colegiata de Roncesvalles, de las propiedades, que luego, en este documento, que luego ya los explicaré, lo que hemos encontrado. Es verdad que hemos encontrado unas raíces, lo que se va a hacer en Andatxa. Quiero agradecerle a Luchane, la alcaldesa de Lobarrieta, y a Iker, porque ha sido un honor. Es verdad es que vosotros habéis confiado en nosotros y bueno, muchas gracias. También digo que, y esto es una verdad, que lo que tenemos que agradecer es mucho a David Azcárraga, que él fue una de las personas que más nos ha ayudado a la búsqueda. Luego lo explicaré pormenorizadamente. Y aunque no lo creáis, al prior, cuando vinimos aquí, nos dio la pista increíble el saber que el báculo a la derecha o a la izquierda, él nos dio la pista porque nos enseñó la famosa cómo habían cambiado. Por eso sabemos que las mugas de Roncesvalles en Izurkil y Usurbil son muy antiguos, porque sabemos que ya en el 1615, y si no, cuando veis ahí en la posada, como pone 1612, ya está el báculo cambiado. Y fue el prior el que nos dio la pista del trabajo. Por lo menos te tenemos que agradecer todos, porque consideramos que pueden ser las mugas más antiguas que hay en Guipúzcoa. Yo y la gente que trabaja conmigo casi siempre trabajamos en Guipúzcoa. Aunque ahora es verdad que también estamos en Cigoitia, es verdad que hay que agradecer, ya han venido hoy a vernos aquí, y a ver cómo me ponen nervioso. Bueno, tengo que también dar agradecimiento a Javi Castro. Es que este es un fenómeno, este sí que es un libro abierto, eso yo lo digo, bueno, muchos le conocéis y es verdad es que cuando explica algo es que se emociona y va, ya lo tiene, es un libro abierto, Gracias. Luego tengo que agradecer, y en verdad va a ser, a Juliana Arastoa y a Josi Benazcue. Esto sí que es verdad que son los partícipes, sin ellos y sin el trabajo en equipo no hubiéramos llegado a hacer esta presentación. Esto hay que decir que es eso. Y luego a otro, que bueno, agradecimiento y muy especial, pero por parte de todos, y a una que la tengo aquí, que va a ser Rosa Yerre, que es la que nos transcribió el documento, y esta es la que nos dio la pista. Nosotros trabajamos mucho con documentación, pero los trabajos que hace Rosa nos ayudan increíblemente en el trabajo, porque este documento en el que estáis viendo está en latín también. Yo en realidad no soy capaz de leer en latín, pero ella sí, y nos ha dado las pistas, y nos ha dado de alguna forma lo que va a pasar ahí. Bueno, hay una expresión que suelo decir y quiero que esta reunión también sirva de que lo que hay que trabajar es en equipo y que hacer una cadena. Y es muy importante. Todos que estén dispuestos a sumar, nosotros les animamos a que participen, porque solo el trabajo de equipo va a ser. De hecho, si hoy hemos llegado y vamos a presentar esto es porque hay un trabajo de equipo. Tanto de Usurbil, tanto de Izurkil y tanto en otros sitios, tantos de otros sitios. Y es muy importante eso.
Voy a empezar ya un poquito, yo no, joder, teniéndole a Rosa aquí, que es una, bueno, por lo menos una medievalista impresionante, yo no puedo hablar en el contexto de qué está pasando, pero sí que os puedo decir, para entender este documento, lo que hay que entender es que la Colegiata de Roncesvalles, para entenderlo, ¿por qué tiene el terreno en Andacha? Lo que hay que entenderlo es que Roncesvalles tiene un montón de ganados. De hecho, la documentación nos ha demostrado de que tienen 22 seles lo que va a ser en Erio Aralar. Es decir, cada sel máximo, como dice Álvaro Ruano, dice, solo podía tener 60 vacas máximo. Claro, Aralar en pleno invierno es imposible, el ganado estaba con nieve y tal. ¿Qué es lo que necesita? Acercarse a la costa. ¿Por qué? Porque en la costa va a nevar 1 o 2 días. Y es por eso que, si entenderíamos, yo soy mucho de ordenador, pero en realidad os podríamos haber enseñado lo que va a ser Andacha. Es un patrimonio increíble donde se va a meter el ganado. Ya está. Que tengo aquí la chuleta, y es que si no, no soy capaz de enseñar. Bueno, este documento, primero voy a decir lo que dice el documento, de alguna forma básicamente, y eso nos ayudó Rosa, es decir, la Colegiata de Roncesvalles decide que tienen algún pleito, porque un año anterior ya habían negociado con el señor de Usurbil, el señor Achega, ya habían negociado un año antes algo sobre lo que es Andacha, y decide con la universidad, en esos momentos va a ser Cizurquil, decide con los vecinos pactar algo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a poner lo más importante, van a mover, dice el documento, que van a mover a su sitio la muga. ¿Y qué es lo que va a suponer? Que desde 1389 hasta en la actualidad se ha mantenido la muga entre Usurbil y Cizurquil. Es verdad que hemos tenido suerte a raíz de este documento en que lo hemos estudiado y hemos sido capaces de buscar. Qué pena, nos ha fallado Pancho Aguirre de Mauleón por otras cosas, pero aquí vamos a traer 3 mugares, que luego os lo enseñaremos. 3 mugares con el báculo, y es que son una preciosidad. Ya os he dicho antes de que es unas mugas las más interesantes, o por lo menos lo que yo conozco, y en verdad que me he recorrido casi todo Guipúzcoa. Las mugas van a ser, nos había entrado lo que como antes con el prior que le he comentado, que él nos explicó cómo habían cambiado la insignia, para un lado, para otro. Aquí, en algún sitio por aquí abajo estará, ¿no? Ya le ves cómo el báculo está para un lado, pero los de Guipúzcoa estaban al revés, y por eso sabemos que son de esas antiguas. Con ese trabajo nos hemos encontrado una más dentro de lo que es la muga, dentro de lo que es Roncesvalles y otras, pero una más. Aquí, a ver, espera, es que los nombres es que yo no me suelo acordar. Bueno, son los vecinos de Cizurquil los que van a pactar con Roncesvalles, y se va a llegar a un acuerdo, que es muy importante, y deciden que haya unos árbitros en los cuales van a decidir, y se llegan a un acuerdo, que eso es lo más importante, a ver. Bueno, voy a explicar para que entendáis cómo este documento, luego me voy a tener que levantar. Vaya, me voy a poner aquí y os voy a explicar un poquito este documento y cómo fue, porque en el fondo fue una de las casualidades que nos ha tocado. Y ese día también estaba con Martín, porque vinimos con Martín García, que conmigo colabora mucho en hacer los libros, y hace poco hemos publicado un libro de Gulubarreta. Vale, a ver si me voy a poner por aquí. El documento
luego lo vamos